Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillorosa.914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Este curso es de Derecho Constitucional Mexicano. Eh, Me presento un poquito. Yo soy socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y también soy abogada por la misma universidad. Hice una carrera simultánea, eh, que es Sociología y Derecho, eh, digamos porque así lo permite la UNAM. Em, Después estudié una maestría en Demografía y un doctorado en Estudios de Población. Estoy en ese proceso de titulación del doctorado. Entonces, para que me conozcan un poquito y de hecho también para que hagan su actividad, este, que es el foro de presentación, ¿no? A mí me gusta que en el foro de presentación, aparte de decirme quiénes son, por qué, digamos, estudiaron RI y dónde viven, ¿no? O sea, no me tienen que decir así la dirección completa, ¿no? Pero recuerden que a veces los grupos ahora ya están como más mixtos, ¿no? Entonces es importante que me digan, vivo en Ciudad de México, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Delegación Coyoacán. Em, ¿Qué me gusta hacer? Me gusta nadar, me gusta bucear, me gusta pintar, me gusta viajar. Me gusta mucho dar clases en relaciones internacionales porque creo que es un espacio en el que aprendes como mucho de varias áreas, ¿no? O sea, ustedes van a aprender derecho, van a aprender un poquito de negocios, un poquito de métodos cuantitativos, un poquito de teoría general del Estado, entonces geopolítica, o sea, les da una perspectiva muy amplia para que puedan observar los diversos problemas a nivel nacional e internacional. Entonces, disfruto mucho la docencia en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces, ese es un ejemplo como práctico de lo que espero en justamente bueno, en el foro de presentación, ¿no? Que me cuenten un poquito de ustedes, porque yo los leo y me gusta saber em, quiénes son mis estudiantes, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus intereses en la carrera? ¿Por qué decidieron estudiar relaciones internacionales? Y de esa manera, aunque ustedes no lo crean, pues humanizamos más el entorno de aprendizaje, ¿vale? Denme un minuto porque alguien quiere unirse a la llamada. Entonces tengo que... em, listo, ya quedó. ¿Va? Entonces voy a volver a la presentación. Ahí está, listo. Entonces, en este primer módulo vamos a ver lo que es el concepto, clasificación y carácter político de la Constitución, ¿no? La Constitución, muchas personas piensan que es un libro, ¿no? Un texto. Esa perspectiva solamente es del positivismo, pero la Constitución, nos va a decir Ferdinand Lassalle, es un pacto de los factores reales de poder. Denme un minutito. En- Listo, creo que ya, ahí vamos, ¿no? Otra vez. Entonces, una constitución es un pacto de los factores reales de poder, ¿no? Entonces, hay diferentes personas, poblaciones, grupos de interés en una población y de alguna manera se ponen de acuerdo para organizar su vida social de acuerdo a ciertas normas, ¿no? O convenciones. Entonces, en el derecho puedes tener el derecho que da la costumbre o el derecho plasmado en una ley y en última instancia en la Constitución. Ahora, también me gustaría comentar y compartir con ustedes algunas fechas importantes, ¿no? Ay, aquí me equivoqué, pero esta parte sí está bien. El módulo 1 empezó el día lunes 2 y concluirá el día 9 de marzo del 2026. Eso no quiere decir que ustedes tengan que entregar las actividades, o sea, idealmente deben de entregarlas el 9 de marzo, pero si por algún motivo se atrasan, quiero que sepan que pueden entregarlas a lo largo de el bloque uno siempre y cuando sea antes de que se cierre el bloque, ¿no? También
decirles que no dejen las actividades como para el último, porque si dejamos el trabajo al último, pues obviamente la calidad del trabajo entregado disminuye y es mejor siempre pues entregarlo, revisarlo y hacer una segunda entrega y garantizar que tenemos mejores calificaciones, ¿no? Ahora, en este primer módulo tenemos un foro integrador de aprendizaje y también un foro de presentación, ¿no? Entonces vámonos, aquí se me... Ahora, otra cosa, a mí siempre me gusta decirles o señalarles cuáles son los medios digitales por los cuales ustedes me pueden contactar. Me pueden contactar vía el mensajero, pero también por correo si tienen una duda sobre su trabajo o, por ejemplo, algunos estudiantes me dicen, profesora, ¿me puede revisar la tarea auténtica antes de enviarla? ¿No? También lo pueden hacer. Normalmente les respondo, ¿no? Em, También me pueden ubicar por mi canal de YouTube. Es @Roselvira Cedillo Villar _URC. Ahorita vamos a navegar un ratito por el canal de YouTube. Y también por el Classroom. Recuerden que yo les envié vía correo electrónico eh, una invitación, ¿no? En esa invitación ustedes tienen acceso al Classroom. Si ustedes se registran en el Classroom, van a poder, digamos, como contactarme, ¿no? Entonces, vamos por el primero, que me sea más importante, que es el canal de YouTube. Em, este es el canal de YouTube, les voy a ampliar la, la, la visión. Entonces, bueno, acá tienen el contacto del canal de YouTube. Se los paso también vía mensajero para que lo tengan a la mano, ¿no? Em, a mí me gusta mucho tener este canal de YouTube porque si por algún motivo, ¿no? Ustedes quieren revisar los contenidos vistos en clase o quieren, digamos, tener claridad sobre cualquier cuestión, pues pueden acudir a este canal de YouTube, ¿no? Aquí están casi todas mis clases. Por cada clase, si ustedes se van aquí a la sección de playlist, em, yo voy poniendo una carpeta. Entonces, que son playlists, ¿no? O sea, es mi lista de reproducción. Entonces, también ustedes van a tener una lista de reproducción. Normalmente les pongo derecho, que es DSM, que significa Derecho Constitucional Mexicano, 2026, bloque 1. Esa va a ser, digamos, la clave de su lista de reproducción. Y ustedes van a poderse meter a las sesiones, a cada una de las sesiones sincrónicas. Esto Hacer la es de grabación. acceso público, ¿no? Y ahí les voy poniendo, digamos, todo lo que revisamos en cada una de las sesiones, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda sobre algo que vimos o algún recurso, esta es una opción para que puedan darle seguimiento a la clase. Normalmente, eh, para fomentar, digamos, que revisen los contenidos, yo les digo a mis estudiantes que hagan comentarios. Ustedes pueden agregar aquí un comentario, hacer reacciones a este video. Si por algún motivo ustedes no pudieran asistir a las sesiones sincrónicas, si ustedes juntan más de 3 comentarios en las sesiones sincrónicas, ¿no? Y me dicen, profesora, después de esta explicación me quedó claro lo que se tenía que hacer respecto a esto, y citan contenido o refieren, mejor dicho, contenido del video que les fue de utilidad, recuperan la asistencia, ¿no? Normalmente yo lo leo, o sea, inmediatamente cuando ustedes agregan un comentario en el video, a mí me llega un correo electrónico y yo sé quién hizo el comentario. Si le agregan su nombre, ¿no? Va a ser más fácil, ¿no? O su correo electrónico los puede identificar exactamente quién fue, ¿no? Y recuperar la asistencia. Tienen que ser 3 comentarios en 3 momentos distintos del video. Con eso yo me cercioro que vieron el contenido del video en caso de que no puedan asistir. Denme un minuto. Voy a aceptar a alguien más en la llamada.
Pa, 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 pa. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, sobre la función que tienen digamos, esto que es mi canal de YouTube. Ahí escuché a alguien, pero no sé si. Bueno, yo maestra, Ujú. digo, la realidad es de que sí se me complica un poquito ingresar a las clases por mi trabajo, pero no va a haber repercusiones, ¿verdad? Pues, o sea, lo idóneo cada vez, digamos, se está buscando que los estudiantes asistan a las reuniones sincrónicas, eh, pero si no puedes asistir a las reuniones sincrónicas, pues siempre está disponible el video y entonces, pues es obligación de los estudiantes, eh, digamos, ver el video completo y si quieres recuperar esa asistencia, pues hacer tus 3 comentarios de 3 momentos diferentes del video, ¿no? Así como, por ejemplo, o sea, de que al final, esto es con la intención de que al final vean los contenidos, ¿no? Y yo me cerciore de que tal vez, por ejemplo, puedes no asistir a la reunión sincrónica, pero sí estás viendo el contenido, ¿no? Pero así como de que, no entro a la clase y entonces luego entrego algo que tal vez se avisó que esa no era la forma de entregarlo. Digamos que la cuestión no es por la asistencia en sí, sino tal vez porque no cumple con los criterios de evaluación que fueron explicados en los videos. No sé si en esa parte me di a entender. O sea, si tú ves los videos, comentas, recuperas tu asistencia. Ah, ok, sí, sin problema, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, entonces ya ahí quedó solucionado, creo que la pregunta, que era una pregunta de varios. Voy a pasar al segundo elemento, que es que es el Classroom. El Classroom, aquí yo les pongo mensajes y este mensaje inmediatamente si se registran les va a llegar a todos los que se registren. Yo recomiendo muchísimo para las sesiones sincrónicas que ustedes se registren al Classroom, ¿no? Aquí ya hay algunos que ya se registraron, me alegra mucho porque son varios, ¿no? Entonces, mi recomendación es que por favor se registren, ¿no? Entonces yo les voy a pasar ahorita, si a alguien le falta que no se ha registrado al Classroom, les voy a pasar el vínculo por la mensajería para que eh, se registren, ¿no? ¿Por qué es importante, digamos, que ustedes se registren en Classroom, ¿no? Básicamente porque de esta forma evitamos que yo tenga que acceder a la reunión para aceptarlos. Entonces, así pueden entrar al principio, final o a la mitad de la clase. Ya no voy a tener que estarlos aceptando. O sea, ustedes van a poder acceder directamente al salón sin que yo esté como cortando los videos y las sesiones de clase. Entonces, ustedes ya saben que si, digamos, les voy a mostrar cómo se accede a los Classroom, ¿no? Aquí en el Meet le damos unirse y ustedes ya inmediatamente acceden a la clase sin que yo tenga la necesidad de estarlos aceptando. Para mí es importante que ustedes aprendan pues a acceder al Classroom justo por esa situación, ¿no? Para que no, digamos, esté como cortando la clase, regresando y saliendo, ¿no? Eh, la segunda cuestión también es mostrarles cómo ustedes pueden acceder a Claro, ¿no? Si ustedes se van a su correo electrónico, ¿no? Dan clic aquí en esos puntitos que son 9 puntitos y después ustedes eh, dan clic aquí donde está el Classroom, ¿no? Eh, ustedes van a encontrar que les van a aparecer todos los Classrooms en los que estén registrados, ¿no? Entonces ahí van a encontrar este Classroom cuando ya se registren de Derecho Constitucional. Entonces ya cuando ustedes ya conozcan y ubiquen el de Derecho Constitucional, pues ya van a entrar a los comentarios y van a poder unirse a través de Meet acá. Y entonces ya no vamos a tener esas interrupciones y esos cortes en cada sesión. Aparte de que por este medio yo también aquí les comparto los videos y las grabaciones y algunas recomendaciones. Por ejemplo, si yo em,
les escribo un ejemplo de cómo yo respondería el foro, ¿no? De presentación, se lo subo a través del Classroom, ¿no? Entonces, el Classroom me sirve a mí para que tengamos siempre un intercambio de los anuncios, digamos, como más emergentes, ¿no? Entonces, recomiendo mucho que se registren. Este es el segundo elemento, digamos, que para mí es importante que ustedes conozcan porque permite una comunicación más ágil, ¿no? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda sobre cómo vamos a utilizar estos medios de comunicación? Sí, profesora, Ok, buenas noches. Me buenas llamo noches. Claudia Patricia. Ajá. Mi duda es que no encuentro dónde registrarme al Classroom, perdón. Ah, ¿ya le diste el enlace? O sea, ¿En dónde, profesora? ¿Aquí en donde nos está mostrando usted la imagen? sí, les estoy, bueno, acá no. Denme un minuto y me paso acá. No, les acabo de mandar vía mensajero. Acá sí lo ven. Bueno, espero que sí lo vean. Un enlace. Este que está aquí. Classroom, google.com. Ahí le damos clic al enlace, ¿no? Si ustedes lo copian o le dan clic, lo voy a copiar para que quede claro esta parte. Y me voy a meter a otro buscador para que sepan cómo, digamos, pueden. Entonces, este es un nuevo buscador, no está vinculado con mi correo electrónico. Entonces yo copio el enlace que les acabo de pasar y les pide a ustedes que accedan a su cuenta de correo, ¿no? Este, ahí ustedes van a acceder a la cuenta de correo, a su cuenta de correo. Ay, no me acuerdo de mis cuentas de correo ahorita, pero déjenme. Bueno, para que veamos el ejemplo real. Bueno, vamos a ver si me acuerdo de esta. ¿No? Escriben su correo electrónico. Ay, 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 ay. ¿Por qué me mandó ahí? Ah, bueno, no creo que. A ver, no creo que sea esa, pero. Espera, es que me mandó a una. Ahí está. A ver. Am, a ver si me deja acceder. Porque ya no me acuerdo de mi contraseña. No me acuerdo de todas las contraseñas de mis correos. Tengo muchas. Entonces, a ver, vamos a ver la otra porque, bueno, deben de ingresar con su correo electrónico, ¿no? Un mal ejemplo. A ver si me acuerdo de esta contraseña. Ahí está. Ay, no. Ah. Bueno, tienen que ingresar al correo electrónico, o sea, si van a buscar otro buscador en el que se puedan registrar. Déjenme ver si, a ver, con qué puedo hacer el ejemplo. Mm, a ver, vamos a ingresar con... em, a ver, vamos a ver si es esta. Aquí está. Aquí está, ¿no? Esta es mi otra cuenta, ¿no? Y entonces yo voy aquí digamos, a meterme a la sección de Classroom, ¿no? Entonces acá busco este enlacito que diga Classroom y supongamos que yo me quiero registrar, ¿no? Y acá le digo, bueno, quiero continuar con mi correo electrónico, este es otro correo electrónico, y acá no tengo ninguna clase, ¿no? Yo quiero unirme a esa clase, ¿no? Entonces le doy aquí en el más, unirse a una clase, y acá me pide un código de clase. Ah, bueno, ahí está esa
el código de clase de la clase de nosotros. Ahorita les digo cuál es el código de clase. Aquí está, ¿no? Este es el código de clase. Entonces le digo que lo quiero copiar ese código de clase, ¿no? Entonces ahora me voy al archivo acá y copio el código de clase. El código de clase es 4MJNFP2, ¿no? Este mismo código de clase, si ustedes revisan con atención el enlace que les acabo de mandar vía correo, vía Meet acá, en el mensajero acá. Espérenme tantito porque no se ve. Este es el mismo código, 4MJNFP2. Ese es el código de clase, ¿no? Les voy a mandar el código de clase individualmente. Si deciden entrar por su cuenta de Google, como yo acabo de ingresar. Entonces aquí tienen el código de clase y le dicen unirte, ¿no? Y ya con eso se unen a la clase y después van a poder acá tener acceso cuando ya ustedes estén en personas. Vamos a buscar mi usuario, ¿no? Ahorita lo voy a eliminar, pero mi usuario que acabo de ingresar, ¿no? Que es el Uadashu Pamuk. Entonces, aquí va a aparecer y ya no voy a tener que, digamos, estar en cada sesión metiendo porque aquí les va a dar el acceso a su sesión. O sea, aquí va a aparecer unirte, ¿no? Acá y les va a avisar cada cosa, ¿no? O sea, si tengo tareas, si tengo mensajes y les va a permitir acceder a la sesión, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo que se unan a la clase, ¿no? Y ya, ustedes pues es más fácil como ponernos en contacto, ¿no? Bueno, espero que ya haya quedado claro cómo se unen, ¿no? Con un ejemplo. Ahorita sí fue difícil porque ya no me sé de memoria mis contraseñas, entonces poner el ejemplo desde cero, no me acordaba de todas las contraseñas, ¿vale? Entonces, bueno, espero que ya haya quedado claro cómo registrarse. Sí, muchas gracias, profesora. Va, sale. Entonces, seguimos ahora sí, ya vamos a entrar con el contenido básicamente de esta sesión. Ya quedó claro entonces los medios digitales, que es importante que se registren al Classroom, ¿por qué? Yo espero haberlos convencido por qué es importante que se registren al Classroom. Y después, ahora sí vamos a empezar con algo que ustedes tienen que leer, que es lo primero que tienen que hacer cuando ingresan a la plataforma, ¿no? Recomiendo que ustedes lean completo el incidente crítico y el problema prototípico, ¿no? El incidente crítico versa sobre los derechos humanos, ¿no? Y por qué son importantes los derechos humanos. Pues primero, el marco de los derechos humanos, digamos que es sumamente importante porque, bueno, desde una perspectiva histórica, porque es como ha evolucionado, digamos, desde la creación de los primeros estados nacionales, em, el derecho en el mundo, ¿no? Entonces, antes de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues había muchas situaciones que quedaban desreguladas, o sea, que acontecían, ¿no? Entonces, un minuto, porque tengo que aceptar a alguien más en la sesión. Denme, ay, 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 tengo que cerrar esta. Y, y acá, ver. Pam. Ay, ¿dónde estás? Ah, aquí está. Admitir a todos. Listo. Ya quedó, ¿no? Bueno, ahora sí, regresamos otra vez a la presentación. Bueno, entonces, a ver, regresamos acá, ¿no? Al incidente crítico. Entonces,
En esta historia sobre los derechos del hombre y del ciudadano, ustedes espero que conozcan cuando es que se reconocen por primera vez en Francia, ¿no? Entonces venimos de una época, em, digamos, monárquica, ¿no? En donde pues no teníamos el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a un trabajo digno, ¿no? A una jornada de trabajo. Entonces, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, muchos años después, es retomada por las Naciones Unidas, ¿no? Y se construye todo el marco de los derechos humanos. Gracias a eso y que algunas personas, em, digamos, piensan que se aparecieron por generación espontánea, pero esto no es cierto, ¿no? Fue una lucha de muchos, yo podría decir de casi poco más de un siglo, para que se reconocieran cosas que ahorita pues damos por sentadas, ¿no? Entonces, de esto habla el incidente crítico. Les cuento un poco la historia de estos derechos humanos, les dicen por qué son importantes estos derechos humanos, ¿no? Actualmente, em, en 2011 se llevó a cabo una reforma, o sea, imagínense, sabemos que estos tienen muchos siglos, ¿no? Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y después su incorporación ya como el marco de los derechos humanos en Naciones Unidas y el reconocimiento por todos los Estados miembros en el periodo de la posguerra. em, o sea, la posguerra quiere decir Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Entonces, después de este tiempo, eh, de manera reciente, en 2011, se incorporan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, por eso, el primer capítulo que se llama de las garantías y los derechos humanos, ¿no? Eh, y esto no quiere decir que no existieran derechos humanos en la Constitución antes, ¿no? Sino que ahora explícitamente se reconoce, después de muchas presiones internacionales al Estado mexicano, este marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, acá déjenme ver la pregunta. Em, Entonces se podría decir que nuestra carrera, este, bueno, tenemos que conocer los antecedentes, ¿no? De nuestra carrera. eh, pues depende de dónde situemos a las relaciones internacionales. Yo no diría que empezó, yo diría que el sistema internacional, o sea, como sistema, ¿no? En términos jurídicos y en términos, sí empezó básicamente poco después de la creación de lo que fue Naciones Unidas, ¿no? Y se hace un parlamento con todos los Estados miembros. Esa sería la parte de la diplomacia, ¿no? Este, sin embargo, yo creo que las relaciones internacionales empezaron muchos siglos antes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en la época de la monarquía, o incluso, por ejemplo, si nos vamos a la época prehispánica, siempre ha habido personas que se encargan de negociar acuerdos entre gobiernos. O sea, todavía no estados, pero en ese momento eran gobiernos. Esas personas que se dedicaban a hacer negociaciones y acuerdos entre pueblos, digamos, vecinos, o sea, imagínense, para que los mayas y los tlaxcaltecas aceptaran pagar tributos al imperio mexica, ¿no? Tuvieron primero que haber una guerra, después aplicaron la diplomacia, ¿no? Y la negociación. Entonces, bueno, yo no concuerdo tanto que solamente consideramos las relaciones internacionales como los acuerdos, como el sistema jurídico internacional, porque, o sea, la importancia de las negociaciones, el acuerdo, podría decirse que se han utilizado en todas las civilizaciones, ¿no? Sin embargo, si somos un poco positivistas, ¿no? Este, de que solamente hasta que existe el marco jurídico internacional y, digamos, organismos internacionales, entonces aparecieron las relaciones internacionales, pues sí, podríamos considerar ese antecedente, aunque sería ver de manera un tanto, déjenme aceptar a alguien más. Em, Listo, creo que ya estamos, ¿no? Un poco reduccionista esa cuestión, ¿no? Porque hay muchas
habilidades que ustedes requieren como internacionalistas, que es la capacidad de conocer pues la historia, las negociaciones, diplomacia, ¿no? Y solucionar problemas que no solamente devienen de la conformación de ese sistema jurídico internacional, ¿no? Bueno, bueno, después tenemos, por ejemplo, que en este mismo incidente crítico y el problema prototípico, todo estado, nación, tienen la constitución, espérenme tantito, listo, tienen la constitución, su antecedente y su fundamento más importante, ¿no? Entonces, todo lo que establezca la constitución de cada país es lo que le da sentido y razón de ser a todo su sistema jurídico, político y administrativo, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes conozcan cómo es que juegan los sistemas, digamos, los sistemas internacionales, ¿no? La constitución de forma local para cada país y de ahí cómo se compagina con todos los tratados internacionales, ¿no? Ok, hay otra pregunta, ¿no? Por ahí. Denme un minuto porque no se ve. Ah, ay, 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 ay. Va a tener que salir. Pam. A ver, para ver la pregunta, me salgo. ¿Y dónde está acá los mensajes? Ah, ok, solamente era un saludo. Vale, pensé que era una pregunta, ¿va? Entonces, seguimos con la exposición, ¿no? Después de esto, ¿no? Que ustedes revisen y lean lo referente al incidente crítico en cuestiones de saber un poquito de la historia de los derechos humanos y también de cómo es que se concatenan las constituciones de cada uno de los países, especialmente la Constitución mexicana, dentro del marco de los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? De eso básicamente habla el incidente crítico. Ustedes tienen que hacer dos actividades. Una es el foro integrador de aprendizaje titulado Desarrollo, alcances y limitaciones, ¿no? Las indicaciones es que ustedes tienen que responder dos preguntas. Estas son las dos preguntas, ¿no? Aquí está, ¿no? Tienen que leer el incidente crítico, lo que les comentaba, ¿no? Reflexionar sobre esta parte, ¿no? Que ya nos hacía su compañera un comentario, bueno, cuando empezó las relaciones internacionales, pero de manera puntual yo les diría cómo se compagina la Constitución y el marco de los derechos humanos a nivel global, ¿no? También tienen que ver el video de qué es una Constitución, ¿no? Para que entendamos de cuántas formas diferentes se puede pensar a la Constitución, ¿no? Como una norma, como una ley, como un pacto entre factores reales de poder, ¿no? Como un mecanismo que intenta regular la vida en sociedad, ¿no? También se puede ver de esa forma, ¿no? El video muestra justo esta parte, ¿no? O sea, esas tres formas diferentes de definir y observar una Constitución. Y ustedes tienen que responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué es una constitución y para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve que nosotros tengamos una constitución? ¿Servirá solamente para que nos regule? ¿Será una ley y la letra muerta, ¿no? Nosotros también ahí les invito a reflexionar, por ejemplo, la Constitución de 1917. Básicamente se puede ver como un pacto entre los factores reales de poder, ¿no? Antes de la Constitución, o sea, la Constitución de 1917 con su capitulado y todo lo que salvaguarda, no se puede entender sin conocer primero los antecedentes del Porfiriato y la Revolución Mexicana, ¿no? Hubo peleas entre diferentes grupos, entre guerrilleros, ¿no? Y cada grupo, ¿no? El grupo del norte, el grupo del sur, el grupo del centro, ¿no? Pugnaba por poner en esa carta, en esa constitución, en esa carta magna, ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo,
Se dialogó con los electricistas, con los ferrocarrileros, ¿no? Se discutió el artículo. Si ustedes ven el diario de debates de cada uno de los artículos, se discutieron para llegar a plasmar todos los 129 artículos que contiene la Constitución. Entonces, tienen que reflexionar esta pregunta: ¿qué es y para qué sirve una Constitución? Y cómo se relaciona con el incidente crítico, ¿no? Con el marco de los derechos humanos. Después les plantean un caso hipotético, ¿no? ¿Qué estrategia utilizarías para que en el caso hipotético Juan pueda gozar del derecho humano a la educación y no ser discriminado, ¿no? Entonces, aquí, cuando se incluye justamente en la reforma del 2011 los derechos humanos, eh, pues lo primero, hay dos derechos, o sea, aunque nosotros teníamos el artículo tercero constitucional desde 1917, con la reforma se reconoce que toda persona tiene derecho a la educación y a no sufrir ningún tipo de discriminación, ¿no? Y eso, digamos, lo garantiza a nivel macro el derecho humano a la educación, en específico a lo que se llama educación para todos, ¿no? Eso es bueno. Entonces aquí pues tienen que referir todas estas cuestiones y reflexionarlas. Después, ¿qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución Política del Este en México, ¿no? Me pueden servir para responder este problema, ¿no? Ahora, y aquí va la otra sugerencia. Durante muchos cursos, y le pasa a muchos estudiantes, por eso siempre los invito a ver las sesiones sincrónicas, se han acostumbrado a responder los foros como pregunta y respuesta, ¿no? Eh, lo que se trata es que ustedes creen un documentito chiquito, argumentativo, ¿no? Donde no me pongan explícitamente las preguntas, pero sí me respondan todas las preguntas, ¿no? Entonces, ese documento, ese textito argumentativo, debe de tener introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción van a poner qué es lo que van a discutir de estas preguntas, ¿no? En este foro compartiré con ustedes, compañeros, eh, qué es una constitución, ¿no? Para mí, qué es una constitución y cómo esta herramienta jurídica se vincula con los derechos humanos. A la luz de esta definición, analizaré el caso hipotético de Juan, un chico que tiene todo pleno derecho a solicitar o a recibir educación, ¿no? Y no ser discriminado por tal cuestión. Y después, fundamentarlo, ¿no? Esto lo sostengo porque el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice tarará, ¿no? Y el artículo tal menciona que toda persona en territorio mexicano tiene derecho a la no discriminación. Y esto se vincula con la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tarara, tarara, tarara. Entonces, y lo van fundamentando, ¿no? Entonces, no vamos a trabajar aquí pregunta y respuesta, sino es un textito argumentativo que va a tener introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Ahora, no puede ser un texto súper largo, no me van a hacer un ensayo de 12 páginas, ¿no? Los foros son textos argumentativos pequeñitos, ¿no? De 4 párrafos, cortitos, pero que estén fundamentados, argumentados y que respondan todas las preguntas, ¿no? Y ese texto ustedes lo tienen que elaborar. Entonces, si ustedes hacen solamente pregunta y respuesta, pues no, digamos que no se cumple el objetivo de aprendizaje, que es que ustedes aprendan a argumentar, a sustentar y a defender sus puntos de vista, ¿no? Y aquí justamente el foro se crea para eso, para que ustedes aprendan a argumentar, a sustentar y, y compartan con sus compañeros sus aprendizajes y sus reflexiones, ¿va? Entonces, aparte de construir ese pequeño textito argumentativo para su foro integrador, también tienen que responder a 2 compañeros, o sea, tienen que leerse y responder. Las respuestas que yo busco que se incentiven en el foro son
respuestas donde ustedes promuevan la tolerancia, el respeto entre ustedes y una crítica positiva, ¿no? Acá no venimos a destruir argumentos de nada, venimos a construir conocimiento y a generar esa construcción de conocimiento. Entonces, yo le voy a decir a mi compañero si veo que algo está mal, le puedo decir, oye, te recomiendo que revises este documento porque me parece que de esta forma se puede comprender mejor esto y esto y esto, ¿no? Entonces, y también buscamos que ustedes trabajen, ¿no? O sea, no nada más digan, ah, sí, todo está perfecto, cuate, ¿no? Em, qué bueno que escribes lo que tú dices, a mí me parece todo muy bien. Y no, o sea, la idea es que lean a sus compañeros, se lean entre ustedes y realmente se tomen el tiempo de hacer un comentario que aporte a lo que su compañero o compañera está señalando, ¿va? Em, Después de esto viene la parte de la presentación. Ya les dije lo del foro de presentación, que tienen que hacer un pequeño textito donde ustedes pues comenten, ¿no? Quiénes son, dónde viven, qué les gusta y por qué están estudiando relaciones internacionales, qué les gustaría aprender de derecho constitucional, ¿no? Em, Ahora, antes de pasar a los contenidos, una recomendación. Voy a pasarme a, em, a dos espacios que para mí son fundamentales para que ustedes realicen su tarea, ¿no? Una es, Profesora, perdón, sí, no sé si solo es mi pantalla porque solo lo veo en verde o es el de todos o solo es la mía. eh, todo el mundo me ve en verde. Chicos, por favor, respondan. Todo bien. ¿Qué pasó? No, se ve bien. Ah, se ve bien. Yo creo que tal vez es tu pantalla. Este, Ok, gracias. no, bueno, les comparto dos herramientas que para mí son fundamentales para todo este curso. La primera es el sitio de diputados.gov.mx, que son leyes federales vigentes, ¿no? Em, se los comparto vía mensaje, a ver si me deja, porque si no tengo que volver a entrar, pasárselos. Es que luego no me deja compartirles toda la información, pero ahí va la liga y también aprovecho para mandarles la liga del orden jurídico nacional, ¿vale? Ahí no quiere entrar. Pero les copio esta partecita de acá. Ahí va. Listo. Para que de una vez se las pase y no me digan, profesora, no me pasó la liga, ¿no? Ahí está. Son dos sitios sumamente importantes que ustedes así como, o sea, yo lo pondría en mis favoritos, ¿no? De mi celular. Acaban de encontrar en las leyes federales vigentes todas, todas las leyes a nivel nacional vigentes en territorio mexicano. Cuando se reformó, ¿no? Y acá, las van a poder consultar de forma gratuita, en PDF, en documento de texto o en Android si ustedes quieren consultarlas con su celular, ¿no? Si ustedes dan clic en cada una de las leyes, esta cosita es maravillosa porque les deja ver la publicación original de la Constitución de 1917, o sea, el documento eh, original, ¿no? Que se fue promulgado el 6 de febrero de 1917, ¿no? Y ya en el diario oficial apareció el 5 de febrero de 1917, ¿no? Eh, y después, acá también les deja ver las reformas por artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo se ha modificado el artículo tercero para que se logre que ya no haya discriminación y que todas las personas accedan a la educación, ¿no? Recuerden que de forma reciente ya hay un acceso universal a la educación para casi todas las personas y esta en general debe ser gratuita y ofrecida por el Estado, ¿no? Este es el artículo tercero y nos dice cada cuándo fue reformado, ¿no? 92, 93, hasta
la última reforma, que fue el 20 de diciembre del 2024, ¿no? También fue reformado acá, si ustedes ven, el 10 de junio del 2011. Esta reforma, que fue la séptima para el artículo tercero, es la reforma que atañe cómo fue modificado el artículo tercero en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, puedes comparar antes y después o sea, antes de la reforma en materia de derechos humanos, solamente el artículo tercero o cualquier artículo, ¿no? Esto es sumamente interesante cuando eh, intentamos pensar cómo es que han ido avanzando nuestras legislaciones, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Bueno, se los dejo acá. Pueden revisar solamente el texto vigente. A mí se me hace súper, o sea, súper rico y súper interesante que ustedes vean cómo se fue reformando ese artículo y vean que, o sea, qué impacto tuvo, ¿no? En el artículo tercero, eh, la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Esto también les recomiendo para su foro integrador que consulten este sitio, que es el Orden Jurídico Nacional, y esto es algo bello porque antes no existía, y tienen la compilación de todos los ordenamientos en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Básicamente es un sitio que hace un compendio de toda la normatividad jurídica en el ámbito nacional, federal, estatal, municipal, ¿no? Eh, pero no solamente se los estoy recomendando porque tenga eso en este sitio, sino que también acá, o sea, si ustedes se van, aquí está el marco, aquí les voy a poner, este, déjenme ver si puedo disminuir, ahí está, ¿no? Se ve. Eh, Acá abajo tiene algo que se llama tratados internacionales. Entonces, este sitio los lleva, si quieren analizar, por ejemplo, si hay alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tal vez en materia de discriminación, pueden consultarlas desde acá. Aquí acceden a los documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acceden a los tratados internacionales y al Archivo General de la Nación. Entonces, esto antes pues no existía y no estaban integrados todos, ¿no? Entonces, acá, cuando quieran consultar tratados internacionales, instrumentos suscritos y ratificados por México, ¿no? Jurisdicciones internacionales, ¿no? Saber, por ejemplo, pues, o sea, el sistema internacional, que decía su compañera, pues se encuentra conformado por la Corte Internacional de Justicia, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está Tribunal Internacional de Derechos del Mar, Corte Penal Internacional, Corte Permanente de Arbitraje, ¿no? Entonces, y acá ustedes se van a dar cuenta que si solamente piensan que este sistema internacional se conformó después de la posguerra, pues estaríamos un poco, eh, digamos, equivocándonos porque hay cuestiones internacionales que pues tienen antecedentes previos, ¿no? Específicamente lo referente al derecho internacional relacionado con el derecho del mar y este corte permanente de arbitraje, ¿no? Desde antes, o sea, antes de las Naciones Unidas, pues se daban conflictos y negociaciones a nivel internacional, ¿no? Bueno, entonces también ahí yo les digo, surfing, ¿no? Hagan un surfing a través de estos sitios y de manera específica también recomiendo que revisen esta sección que es instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Acá vienen pues todos los documentos, ¿no? Que digamos avalan cada cuestión em, relacionada con los derechos humanos, ¿no? Tal vez no veamos su avance de forma cronológica, pero aquí está la Carta de las Naciones Unidas, que es, digamos, la que em, en términos formales sustenta, digamos, este sistema internacional moderno, yo le llamo así, porque no es que no haya existido antes un sistema internacional, sino que es un sistema donde existen organismos internacionales, existe regulación y digamos todo esto se hace de manera
pública y sistemática, ¿no? Bueno, esto es el 17 de octubre de 1945 y ya me sacó, ya no me deja regresar. Aquí está. Y aquí pues vienen cuestiones de cuando digamos, se eliminó la tortura, ¿no? Los derechos políticos y civiles de la mujer, el derecho al voto, ¿no? Antes no se reconocía a las mujeres, por eso les puse desde el principio, les dije la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Se consideraba que solamente los hombres eran ciudadanos, entonces una cuestión de lograr que se reconociera el derecho al voto de las mujeres, acceso a los derechos políticos, pues fue acceder a un derecho humano, ¿no? El derecho a decidir, a votar, ¿no? A ser votada. Y eso implicó muchas luchas, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando se empieza a hablar de discriminación, lo que ustedes van a ver que les piden que contesten su incidente crítico, también es una lucha que se ha dado de manera previa, ¿no? Lo primero, cuando se empezó a hablar sobre discriminación, pues recuerden que podemos irnos de que antes no se permitía a las personas con un color de piel diferente, de una raza, una etnia, votar. Tampoco se reconocían de manera plena los derechos a las personas con discapacidad. Entonces, todas estas luchas que se han logrado para que se reconozcan el derecho a la no discriminación, pues implica pensar un poquito, ¿no? Estas cuestiones. Entonces aquí les dejo muchas herramientas con las cuales pueden pensar y realizar su foro, ¿no? Ahora sí me voy a los contenidos y al repaso de lo que tenemos que observar en este primer módulo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos básicamente que el derecho se clasifica, ¿no? En aquí derecho y derecho constitucional, ¿no? El objeto de estudio del derecho constitucional, pues está implícito en el nombre, es la Constitución, ¿no? La Constitución es fundamental porque constituye el órgano máximo, ¿no? Es la ley suprema de cualquier organización, digamos que sea un Estado-nación, ¿no? Entonces, en esta Constitución se plasman las normas básicas para regular la convivencia de todos los entes, ¿no? Y las personas que habiten en territorio mexicano, ¿no? Ahora, la Constitución se divide en orgánica y dogmática, ¿no? La parte, digamos, dogmática, ¿no? Así se le conoció durante mucho tiempo, se relaciona con los derechos humanos y las garantías individuales, ¿no? Antes se les llamaba individuales, ahora ya se les llama garantías, ¿no? Aquí son todos los principios, todos los valores que se supone que se van a garantizar y a proteger por parte del Estado mexicano. En la parte orgánica se explica cómo funciona el Estado mexicano, ¿no? Porque tiene que haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Qué papel tiene cada una de las secretarías de Estado, qué es lo que se salvaguarda, por ejemplo, que haya un IMSS, un ISSSTE, ¿no? Un sistema de seguridad social, también se encuentra establecido en la Constitución, cómo funciona el ejército, el derecho a la propiedad, a la tierra, ¿no? La conformación de sindicatos, todo esto se encuentra sintetizado en la Constitución y realmente, por ejemplo, si ustedes quieren conocer cómo es que funciona, se organiza y se regula el Estado mexicano, pues tienen que conocer todos los artículos de la Constitución, porque básicamente funciona, o sea, todo está en esa Constitución, absolutamente desde mi derecho, porque puedo conectarme a una sesión sincrónica y alguien le paga un salario a mi profesora, porque tengo el derecho a la educación, ¿no? Y mi profesora a su vez tiene el derecho a trabajar, ¿no? Y a recibir un salario por ese trabajo, ¿no? Hasta cuestiones de, a ver, ¿por qué tengo una casa? ¿Por qué si alguien me invade esa propiedad, pues está cometiendo un delito? ¿Por qué si alguien me discrimina, me dice de algo de forma que me daña a mi persona, pues estoy siendo discriminado, ¿no? Pues todo eso también está en la Constitución.
Bueno, ahí ya vimos una partecita de el derecho constitucional, ¿no? Entonces, el objetivo de este módulo es que ustedes aprendan, ¿no? Cuál es el concepto de derecho en general, derecho constitucional y por qué, cómo esto nos sirve para comprender, pues, la forma en la que funciona, pues, prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no? Yo siempre reto a mis estudiantes que me digan una acción que no esté regulada por la ley, ¿no? O sea, una acción que ocurre en el país que no esté regulada por la ley. Eh, mm, o sea, un ejemplo, nunca, bueno, nunca me han llegado a poner un contraejemplo, entonces si alguien en algún momento quiere poner un contraejemplo, ¿no? Cualquier acción que se realice en el Estado mexicano está sancionada en la Constitución, ¿vale? Y obviamente en sus leyes secundarias, ¿va? Entonces, aquí la Constitución mexicana establece los requisitos legales mínimos que deben de cumplirse en este Estado mexicano, ¿no? Y que también el individuo, el ciudadano, puede, digamos, manifestar por escrito cuando cada uno de sus derechos se vean afectados, ¿no? Entonces, la Constitución permite conformar un marco jurídico mínimo que permite que la convivencia en sociedad se lleve de forma pacífica, sistemática y regular, ¿no? Cuando esto no ocurre, podemos recurrir a cada uno de los órganos a nivel municipal, estatal, federal y a nivel internacional podemos acudir cuando hay una violación a los derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, Ahora, acá, la palabra derecho viene de directum, que significa seguir el camino correcto y obedecer la ley, ¿no? Entonces, derecho significa que la persona decide seguir la ley porque de alguna manera se da cuenta que seguir la ley es algo que le beneficia, ¿no? Y aquí vamos a poder retomar cuando ustedes estudien algunas cuestiones sociológicas, siempre se toma los dos ejemplos, a Rousseau o a, em, digamos, o a Hobbes, ¿no? Entonces Rousseau decía, bueno, los seres humanos somos un buen salvaje, ¿no? Nos dimos cuenta en algún momento que vivir juntos pues nos convenía porque teníamos reciprocidad y ayuda mutua, ¿no? Entonces nos decidimos organizar, conformar un estado, eh, plasmar todas las cosas con las que estábamos de acuerdo, ¿no? Que eso se convirtiera en una constitución, configurar un conjunto de leyes y así llegamos a la organización Estado-Nación. Hobbes dice, no, los seres humanos o sea, son malos por naturaleza, entonces si no hay un poder estatal que los contenga, pues nos mataríamos, ¿no? Entonces así se genera un estado que vigila, que evita que nos matemos, ¿no? Porque nuestra naturaleza es casi casi devorarnos unos a otros, ¿no? Este, y la función del Estado justo es mediar la convivencia y imponer un conjunto de leyes que permitan la organización social y que esta organización se lleve de forma pacífica, ¿no? Son dos visiones eh, de actuar, ¿no? De ser, pero en ambas el derecho es la norma que permite que se lleven a cabo la vida en sociedad, ¿no? Em, Porque si no tenemos normas, pues de alguna manera eh, no se podría llevar a cabo, digamos, esta vida que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el derecho se utiliza en dos sentidos, como un conjunto de leyes y también como un conjunto, aquí se llama derechos o obligaciones.
el derecho es dual, ¿no? Es una espada de doble filo que tiene derechos y obligaciones. Normalmente siempre nos hacen ver la parte de los derechos, pero no la parte de las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos derecho a recibir educación pública, ¿no? Pero también por eso mismo pagamos impuestos, ¿no? Y quien me diga, no, profesora, yo no pago impuestos, claro que pagan, porque cuando se decidió crear el impuesto del IVA, ¿no? A todo lo que compramos y consumimos, así sea en mercados que no declaran, pues ahí implícitamente está un impuesto que es el impuesto del IVA, ¿no? Entonces, aunque no sea tan clara esa parte de las obligaciones, tenemos siempre derechos y obligaciones, porque toda ley es bilateral, tiene derechos y obligaciones, ¿no? Después de esto, también, pues este conjunto de leyes, como ya les había mencionado, sirven para mejorar la convivencia. O sea, imagínense que nosotros no tuviéramos reglas mínimas, ¿no? Entonces, pues sería muy difícil. También hay una parte del derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no? El derecho objetivo, pues se encuentra en las leyes, ¿no? El derecho subjetivo, pues se encuentra en la conducta que es permitida o es sancionada, ¿no? Ese es eh, lo que, por ejemplo, ¿no? Vayámonos o sea, una persona no puede ser aprendida sin que haya una orden judicial, ¿no? Entonces, ahí, en de esa forma, se ve la sanción y la defensa, ¿no? Entonces, hay alguna acción que se permite o se prohíbe. ¿Por qué? Porque esa, si cualquier persona me pudiera, digamos, llevar a la cárcel sin una orden judicial, no se garantiza mi derecho al proceso, no al debido proceso, y tampoco se garantiza mi derecho a recibir y a realizar una defensa, ¿no? Entonces, eh, tenemos que hay acciones que se prohíben y que se permiten, ¿no? Y esa es, digamos, la característica de toda norma jurídica. Eh, Después de esto, tenemos que existen varias áreas del derecho. Tenemos el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho mercantil y hay muchísimas ramas más, ¿no? Actualmente está el derecho demográfico, el derecho económico, el derecho económico, el derecho del medio ambiente, ¿no? El derecho de los animales, ¿no? Existen cada vez más ramas del derecho, ¿no? Pero estas son, digamos, las ramas principales, ¿no? El derecho civil, pues se encargan de todo acto entre particulares, ¿no? Como puede ser matrimonio, digamos, contratos de compra-venta, ¿no? eh, todo acto que se pueda realizar entre dos individuos por un acuerdo, ¿no? Después tenemos el derecho laboral, básicamente, pues qué pasa cuando nosotros queremos como patrón contratar a trabajadores o cuando los trabajadores se emplean, ¿no? A ambas partes, ¿no? Es una relación subordinada entre el empleador y el empleado, ¿no? El derecho constitucional, ¿no? Que es pues todas estas normas jurídicas que conforman y que están implícitamente plasmadas en la Constitución. Y el derecho mercantil, pues es lo referente a la creación de empresas, aunque no solamente empresas, porque también en el derecho mercantil es lo que regula las asociaciones civiles o ONGs, ¿no? Eh, También las sociedades de responsabilidad social, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el derecho mercantil, ¿no? Existen diferentes fuentes del derecho, la Constitución, la jurisprudencia la crea eh, el, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? La costumbre, que se llama también inveterata consuetudo, ¿no? Que, por ejemplo, el mayor ejemplo son las costumbres que se siguen en los pueblos originarios, ¿no? En las comunidades indígenas. Eh, las leyes, digamos, secundarias, las leyes que ocurren en cada uno de los municipios y los gobiernos locales, ¿no? Los reglamentos también son parte de este sistema jurídico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio
del derecho constitucional, pues básicamente es la Constitución, ¿no? O sea, si no tenemos Constitución, pues no tenemos objeto de estudio del derecho constitucional, ¿no? Entonces, con la teoría de la Constitución también esta no sería posible sin la conformación de un Estado moderno, ¿no? El Estado moderno, pues básicamente busca que existe un territorio, una población, una identidad y una cultura común, ¿no? Y después de que ocurre todo esto y de las personas deciden vivir en ese estado, nación, pues se regula, se crea una constitución para que justo se encargue de regular el actuar de todo ese conjunto social que habita en ese estado-nación, ¿no? Ese es básicamente el objetivo del derecho constitucional, o sea, que piense, que reflexione, que conozca la historia también de cómo se fueron creando cada uno de los artículos constitucionales, cómo es que se llegó a esa constitución que actualmente se encuentra vigente, cómo ha evolucionado. Por eso les decía que podían revisar la historia de cada uno de los artículos y más o menos ver cómo han cambiado en el tiempo, ¿no? Porque el derecho no es algo fijo, ¿no? Sino es algo que va cambiando, aunque parezca que no cambia tanto, o sea, es algo, la, la forma en que se regula la conducta de las personas en la sociedad se va modificando a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, ¿no? Pues acá el término constitución se refiere a constituir, ¿no? A dar forma a algo, a organizar, a componer, a formar, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de una constitución, yo les digo que es como sentar las bases para que exista el Estado-nación, ¿no? La forma en la que se va a organizar, se va a componer, la distribución de los poderes, ¿no? Las atribuciones de cada uno de esos. Existe también el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo se encarga de ver cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las instituciones, por ejemplo, de las secretarías y de los organismos autónomos, ¿no? Entonces, sin esa precisión en lo que a los alcances y los límites del actuar de cada partecita de ese estado, ¿no? Pues no sería posible. Por ejemplo, si yo no supiera que existe una, un IMSS, ¿no? Un Instituto Mexicano del Seguro Social, y que ahí, si soy trabajador, pero trabajador del sector privado, ¿no? O sea, de una empresa, ¿no? Entonces, si yo soy trabajador de una empresa del sector privado, pues tengo derecho a registrarme en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque lo dicta el artículo 123, ya en el 123 está el apartado A y el apartado B, ¿no? Las personas que trabajan de forma formal, ¿no? Y tienen una relación subordinada, empleador y empleado, eh, pues tienen derecho a estar registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y los que no, apartado B, tienen derecho a recibir atención médica y seguridad social por parte del ISSSTE, ¿no? Entonces, todo eso, ese pequeño ejemplo, sí. Hola, profesora. Hola. Me dejó pensando en si algo no está regulado por la ley o por el Estado. Ujú. Y pues bueno, no con conocimiento de causa, pero pues me parecería que muchas cosas, ¿no? Pensaría que es quizás que la ley se fue formando de manera práctica, ¿no? Dependiendo de las necesidades de la población. Pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, si yo no quiero invitar a alguien a una fiesta, es como que un tema personal, ¿no? O a lo mejor mis emociones, si alguna situación o individuo despierta una emoción en mí, pues no lo puede regular el Estado, pero pues ya dentro de lo subjetivo. Esa es lo que pensé. Sí, la parte, por ejemplo, obviamente que las emociones, no te puedo obligar a que regules justamente esa parte de las emociones o los pensamientos, pero tal vez el comportamiento, o sea que nunca puedes agredir a una persona, ¿no?
eso sí está regulado, ¿no? Entonces, parecería que no, siempre y cuando se dé como digamos, una convivencia, una sana convivencia, pero en el momento en que esa persona, digamos, sienta que hay un trato discriminatorio o agresivo, eso sí está, por ejemplo, en la Constitución. Entonces, parecerían, o sea, cosas como muy sutiles, ¿no? Que no se encuentran, pero si nosotros leemos con cuidado, o sea, decimos, órale, o sea, ¿cómo es posible que las emociones tal vez si soy feliz y una buena persona, eso no está regulado, pero sí sanciona cuando llego a agredir a otra persona porque salvaguarda el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano, ¿no? Entonces dices, wow. Quiero pensar que eso que comenta de, o sea, si algo no está regulado es ese famoso término que mencionan de lagunas, ¿no? O sea, que algo no es susceptible a tergiversarse o manipularse porque pues no está controlado como tal. Exactamente, o por ejemplo, a veces a mis estudiantes nunca se les ocurre poner ejemplos como el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Este, o cuestiones relacionadas con digamos, con los avances de la tecnología, ¿no? Eso em, difícilmente va a estar en una constitución, ¿no? Tal vez en las leyes secundarias, porque existen o sea, leyes sobre propiedad intelectual que regula eh, también patentes, ¿no? Y pues recuerden que la IA es una parte de una patente porque es una empresa, bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, en apariencia parece que no, ¿no? Sin embargo, también tenemos la estructura o la organización del Estado, se encuentra plasmada en la Constitución, pero la Constitución también habilita a lo que es el Poder Legislativo y el Poder Judicial para regular las nuevas materias que se vayan generando, ¿no? De manera posterior, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Bueno, ya ahí ya nos desviamos un poquito, ¿no? Pero creo que sirvió justo para entender que la Constitución es digamos, el gran marco, ¿no? Y después de ahí derivan muchas ramitas y esas ramitas básicamente eh, podríamos decir que regulan todas las cuestiones, pero sí, o sea, hay una cuestión súper subjetiva, que son, por ejemplo, las emociones, que difícilmente se pueden regular, ¿no? Va. Entonces, acá tenemos la Constitución como una carta de derechos, ¿no? Esta donde hay lo que les decía, derechos y libertades, ¿no? Y a partir de esto se dio origen al constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo básicamente es el estudio, pues, de cómo ha evolucionado, transformado las constituciones a lo largo de la historia, los artículos de forma específica, ¿no? Y acá vienen los ejemplos que les comentaba, ¿no? Lassalle, ¿no? Ferdinand Lassalle, eh, el libro se publicó en 1994, pero esto lo dijo Ferdinand Lassalle mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, que es la suma de los factores reales de poder, ¿no? O sea, que hay pactos políticos entre los diversos grupos de interés y ese producto de ese pacto materializado, se encuentra en una constitución, ¿no? También, por ejemplo, se dice que la Constitución pues es un complejo de normas jurídicas fundamentales, o sea, por eso les digo que son la estructura, ¿no? O sea, hagan de cuenta que la Constitución es el cerebro y después tenemos todos los nervios, ¿no? Y gracias a todos esos nervios que van articulando nuestras articulaciones, nosotros podemos movernos. De esa manera más o menos funciona las constituciones, ¿no? O sea, son como el cerebro y las leyes secundarias son todo ese enramaje de nervios y al final nuestro exoesqueleto nos permite pues desplazarnos, ¿no? Em, Esta es la segunda definición de Viscaretti y Ruffia, ¿no? Y también tenemos que la Constitución es la organización o es la forma en la que se organiza un Estado, ¿no? El Estado es un ente político y esto pues permite muchísimas cosas. O sea, si no tuviéramos una constitución, pues el Estado como lo conocemos actualmente no funcionaría, ¿no?
Y acá Zegrebelsky nos dice que una constitución es una configuración del sistema estatal, ¿no? Toda esa parte orgánica, ¿no? De cómo quedan establecidas las funciones, las atribuciones de cada organismo público, es impresionante, ¿no? O sea, ¿qué se le atribuye a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles son las competencias del Poder Legislativo? ¿No? ¿Cuáles son las competencias del Poder Judicial? Eh, ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la Secretaría de Economía? ¿Cuáles son sus funciones? ¿No? ¿Qué debe de hacer cada uno de los órganos del gobierno estatal? Se encuentran regidos y regulados por la Constitución, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Yo siempre les digo, lean la Constitución completa, no solamente el capítulo primero, ¿no? Porque lo interesante para conocer cómo funciona el Estado mexicano viene después del artículo 30. Aquí, entonces, tenemos que una Constitución, pues puede ser un documento, ¿no? De forma formal y en el sentido material también es un conjunto de principios y valores, ¿no? Que decide seguir un Estado-nación. Existen diferentes clasificaciones de las constituciones, escrita, formal y codificada, ¿no? Como es la de nuestro caso. Nuestra constitución es escrita y es formal, ¿no? No escrita o dispersa, ¿no? Que se encuentra en principios, por ejemplo, en el Estado islámico, en Arabia Saudita. Recuerden que no existe una constitución, pero el Corán eh, es una ley que sigue la vida religiosa como la estructura y da los principios a la organización social, por ejemplo, ¿no? Es la constitución formal, ¿no? Que se encuentra plasmada en un documento, la constitución material, ¿no? Y en este sentido material, no solamente requiere, o sea, para que una constitución sea material, no solamente requiere que esté escrita en papel, ¿no? Sino que también efectivamente regule la conducta de todo ente que vive en ese estado, ¿no? Es una constitución rígida o flexible. Rígida es que es difícil llegar a reformar cada uno de sus artículos. Flexible es que pues acepta enmiendas, ¿no? Como mecanismo de, eh, de un cambio, ¿no? Nuestra constitución, en nuestro caso, es rígida, ¿no? Porque es difícil lograr que haya modificaciones a los artículos y a cada una de digamos, de los apartados, ¿no? Para que haya un cambio constitucional, pues tiene que pasar por ahora ya 33 congresos locales, ¿no? Y ser votada por mayoría, ¿no? Entonces, a eso se le llama una constitución rígida. Existe un proceso un poco difícil, no difícil, sino digamos como largo, ¿no? Para que se logre realizar un cambio constitucional. Y bueno, ¿no? Después tenemos una constitución pétrea, ¿no? Que es una constitución escrita, rígida y que pues hay muy poca capacidad de reforma, ¿no? La constitución también pues debemos de saber que tiene todos los elementos que antes les mencionaba, ¿no? O sea, es una constitución que se pacta, es una constitución que regula la conducta, toda conducta dentro de ese sistema nación, y también la constitución es algo que emana del pueblo, ¿no? O sea, o sea, y ahí viene ligado el concepto de soberanía, ¿no? Digamos que en última instancia el poder reside en el pueblo, ¿no? Pero decía Ferdinand Lassalle, pero el problema del pueblo es que se encuentra desorganizado, ¿no? Entonces, aunque todas las constituciones dicen, no, 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 pues es que el poder real, ¿no? Lo tiene el pueblo, realmente la masa pues tiene una gran debilidad que se encuentra desorganizada, pero por ejemplo, cuando ocurre un movimiento social como una revolución, pues ahí sí se ve el poder, digamos, arrebatador cuando existe o cuando se quiere cambiar la situación de vida en un estado, ¿no? Pero, pues básicamente, en la Constitución se plasman
todos los valores que decide seguir una nación para regular su vida, ¿vale? Entonces, la Constitución es el elemento central más importante, ¿no? Que ocurre en un Estado-nación, ¿no? Aquí hablamos sobre la Constitución vigente. Nuestra Constitución vigente es la de 1917. Ya les dije cuándo fue promulgada, ¿no? Publicada y sancionada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Y esto, pues, permite que se lleve a cabo, pues, cualquier cosa en este país, ¿no? Y también, aunque a veces nos dicen, no, pues, ¿para qué existen las leyes si no se cumplen? Aunque puede haber un conjunto de leyes que efectivamente no se cumplen, no son efectivamente, no se aplican para todos, ¿no? Muchas cosas que nosotros damos por hecho no serían posibles si no existiera ese conjunto de derechos y obligaciones que se encuentran plasmados en la Constitución, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener un trabajo, una jornada, ¿no? de trabajo, la seguridad social, por ejemplo, de que yo tengo el derecho y obligación, ¿no? De incluso cuestiones como los programas sociales, ¿no? Si no hay impuestos, pues no puede haber programas sociales, ¿no? Porque son recursos que recolecta el Estado y que también redistribuye el Estado, y esa es una función que se encuentra plasmada en la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene cuál es digamos, el poder constituyente y los poderes constituidos, ¿no? En esta parte, ¿no? Lo que les hablaba un poquito de la soberanía, ¿no? Y que esto, pues, configura un orden jurídico nacional. Por eso también les mostré el sitio del orden jurídico nacional, porque ahí es donde plasma, o sea, podemos ver plasmado todo esa cantidad de nervios que regulan todas las conductas que se llevan a cabo en este país, ¿no? Después de esto, pues para que exista, digamos, existe un poder constituyente originado, ¿no? Que se da cuando se realiza, eh, nosotros tuvimos un constituyente en Aguascalientes, recuérdenlo, y después está el poder constituyente derivado, ¿no? Aquí ocurre, pues cuando se reforma la Constitución, ¿no? Y también el derivado, pues implican todas las leyes secundarias, ¿va? Pero el original, pues ocurrió solamente cuando se llevó a cabo la discusión en pleno de la Carta Magna, artículo por artículo, ¿no? Y fue el constituyente de Aguascalientes, ¿no? Después de eso, pues obviamente ya tenemos un poder legislativo, y ese poder legislativo dividido en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pues deciden, ¿no? Sobre cada una de las leyes secundarias a nivel federal y a nivel municipal, ¿no? Bueno, el municipal tiene sus propias asambleas, ¿no? Pero digamos a nivel federal sí. Y recuerden que cada estado tiene justamente la misma división, cada entidad federativa tiene la misma división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces por eso nosotros somos los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Somos una federación. Nuestra organización es una federación, o sea, un conjunto de estados que decidieron unirse en un país, y en cada entidad pues tienen un gobierno propio, ¿no? Un gobierno y una organización propia. Entonces, pues la Constitución básicamente es la ley suprema, la norma jurídica suprema en México, ¿no? Después, aquí existen un conjunto, y esto es muy importante porque son el conjunto de principios fundamentales eh, que se deben salvaguardar, ¿no? Primero que el de la inviolabilidad de la Constitución. Nada está por arriba de la Constitución, ¿no? La supremacía constitucional, que también es esto, ¿no? La Constitución constituye el pilar, ¿no? El cerebro, básicamente, fundamental de este Estado mexicano. ¿Por qué es importante que haya rigidez constitucional? Para que haya certeza jurídica, ¿no? O sea, imagínense que si fuera así bien fácil reformar un artículo de la Constitución, pues no requiere un proceso de transformación, ¿no? Y que tenga ciertos candados para garantizar que
tengamos estabilidad, certidumbre jurídica, ¿no? Y no, por ejemplo, el día de mañana pues digan, pues hoy se me ocurrió, este, no sé, algo descabellado, ¿no? Y entonces pues nos quedamos sin ese derecho, ¿no? Entonces, hay países pues que no tienen constitución y puede decir algunas personas, pues si no tiene constitución, no hay un Estado-nación. No, o sea, la constitución también puede ser un conjunto de principios, ¿no? En el caso de México, pues tenemos una constitución en papel, ¿no? Que fue pactada después de un movimiento revolucionario y que de esa forma se ha garantizado, pues, que nosotros existamos como sociedad y antes de actualmente podemos dar por hecho muchas de las cosas que tenemos, ¿no? Pero en antes de esa constitución, pues no teníamos ni Cámara de Diputados, ni Cámara de Senadores, ni elecciones, o sea, los derechos civiles de poder votar, de poder organizarse en sindicatos, el derecho a la educación, ¿no? O sea, ahorita todo ese conjunto de cosas las damos por hecho, ¿no? Pero imagínense que había el 80% de la población en México era analfabeta, ¿no? No podía ir a la escuela porque no tenían recursos. O sea, cuando mencionan por qué en México, o sea, el derecho a la educación es el tercero, ¿no? ¿Por qué se puso en ese orden? Incluso el orden de la discusión de los artículos, ¿no? Porque eran demandas sociales sumamente importantes, ¿no? Que se querían garantizar que todas las personas tuvieran derecho a la propiedad, que no, digamos, cualquier persona llegara a los llevara a un juicio, los metiera a la cárcel. Recuerden lo que pasaba con los peones acasillados, ¿no? En el periodo del Porfiriato, donde podían, pues si te conflictuabas con un hacendado, pues simplemente eras desaparecido, ¿no? Entonces todos estos, o sea, cada uno de los derechos que se encuentran plasmados en esta Constitución tiene una historia, ¿no? Entonces, actualmente pues, los podemos dar por hecho, ¿no? Que existen, pero no han existido, a lo largo de toda esa historia. Y pues también la Constitución de México es una constitución relativamente reciente, ¿no? O sea, de 1917, ¿no? Al menos, pues son 2 siglos, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces es relativamente reciente, ¿no? Eh, y pues bueno, estos son los casos de los países que no tienen constitución. Entonces, por ejemplo, aquí pues no existe un documento escrito, ¿no? Entonces, pues no existen formas en las cuales se debe llevar a cabo las elecciones, ¿no? Pues, o sea, no se sabe cómo se organiza el gobierno, ¿no? Puedes llevarse solamente sobre un conjunto de principios y pues al llevarse solamente en ese conjunto de principios puede haber no certidumbre jurídica para cada uno de las personas que habiten en ese estado o nación, ¿no? Lo que permite que haya una constitución escrita, hay dos cosas esenciales. eh, que el derecho de cada individuo sea garantizado, certidumbre jurídica, y también que cada ciudadano, cada persona, pues tenga una personalidad jurídica, ¿no? Entonces, pero pues sí, hay países que no tienen esa fortuna, ¿no? Yo considero que los países que sí tienen una constitución política escrita, pues de alguna manera las reglas del juego se encuentran establecidas, ¿no? Entonces, la constitución política, pues, refiere los principios objetivos de la nación, ¿no? Artículo primero, ¿no? El Estado mexicano constituye un país, organizado de forma democrática, ¿no? Donde se garantiza los derechos humanos, ¿no? Que cualquier persona, o sea, le estoy contando los primeros, artículos, ¿no? Cualquier persona puede manifestar todas sus ideas independientemente de sus posturas, ¿no? Y no va a ser encarcelado por manifestar sus ideas, tiene derecho a la manifestación, tiene derecho hay libertad de creencia religiosa y todo esto está plasmado como principios, ¿no? Establece la existencia de órganos
lo que ya les dije, las facultades y las limitaciones, ¿no? Los derechos de los individuos y contiene 136 artículos distribuidos en 9 títulos, ¿no? En total. Y también acá hay una nota, tienen que leer los artículos transitorios, ¿no? Los artículos transitorios pues son básicamente la forma en la que se van a aplicar cada uno de esos artículos, ¿no? Que están en los 136, si no me equivoco. Y acá, pues lo que ya les comentaba, la parte dogmática y orgánica, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos de cada apartado. Y bueno, esto es todo lo que tenemos que revisar en esta unidad. Y pues yo les recomiendo que empiecen a hacer su foro integrador, su foro de reforzamiento, discúlpenme, y su foro de presentación, ¿no? Básicamente que el foro de reforzamiento sea en estructura argumentativa para que ustedes vayan practicando, ¿no? Cómo ustedes pueden plantear un argumento, defender un argumento y hacerlo de forma académica a través de las referencias y las citas. No sé si tengan algún comentario, pregunta, sugerencia, antes de retirarnos. Sí, yo nada más brevemente, profesora, Ujú. más de sugerencia, digo, creo que es válido tener dudas, ¿no? Pero al inicio se nos fue como media hora ahí viendo lo del Classroom, entonces, pues creo que hay tutoriales, ¿no? Si tengo una duda, con mucho respeto ahí a la compañera, hay tutoriales o IA, entonces es algo, técnico, ¿no? De acceder ahí a una plataforma. No está usted también para ahí como que indicarnos cómo meter un correo y así, pero nada más como sugerencia con mucho respeto. Y pues nada, muchas gracias, me pareció muy, la verdad sí le tengo un poquito de repelús, ¿no? Porque sí es un tema que no domino, pero pues bueno, para eso estamos, para aprender de lo nuevo. Y un saludo a todos los compañeros que no tenía el placer de conocer. Aquí Isaac Moctezuma a sus órdenes. Pues buenas noches. Sí, Juan. Bueno, nada más una duda, profesora. Ujú. Con respecto a la clasificación de la Constitución mexicana, ya, bueno, me perdí tantito, ¿es pactada o es impuesta? No, fue pactada, ¿no? Ah, ok, Por eso, gracias. por eso les decía que se creó en un constituyente, el constituyente de Aguascalientes, ¿no? Donde participaron los diversos, pues, intelectuales y personas, o sea, grupos de interés, ¿no? Había personas que representaban a los sindicatos, a los electricistas, digamos, al grupo de Zapata, Venustiano Carranza, y intelectuales, ¿no? Que como y fue pactada, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Hay alguna otra duda o comentario, sugerencia? Y si o sea, esta es la vez en la que, digamos, quería que quedaran claras todas las reglas del juego, ¿no? Y porque para mí es importante, ¿no? Porque sí, no sé si se dieron cuenta que sí es un trabajo cuando van entrando y yo tengo que regresar, salir, regresar, salir, y esa parte es como bastante difícil. Roxana. Buenas noches, profesora. Sí, tengo una duda. Ajá. Lo que pasa que no sé si ya había tocado el tema, yo pues me desconecté en la mañana, digo, perdón, ahorita que empezó la clase Ajá. por problemas de internet, pero las sesiones síncronas con usted, veo que en el plan de trabajo para el 202, que es mi grupo, quedan los días viernes. Según yo, los días Entonces, miércoles, o sea, es el día 201 es lunes, el 202 es miércoles y el 205 es viernes. ok, muy bien. Entonces quedaría el día de hoy a esta misma hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada más que bueno, no sé si ustedes tuvieron algunos problemas con la plataforma, ¿no? El primer día, pues fue muy complicado el acceso, entonces por eso no se pudo llevar a cabo el día lunes y por eso junté dos grupos, ¿no? 201 y 202. También em, en el listado
que recibimos en plataforma, algunos estudiantes decían que eran del 201 y eran del otro grupo y entonces la estrategia que yo decidí hacer es mandarles a todos la fecha de la reunión vía mensajero para que, o sea, para que todos supieran, o sea, lo más pronto posible. Eso se hizo el día martes, bueno, yo lo hice el día martes para que tuviéramos esta sesión y no nos atrasáramos más, ¿no? Entonces, pero sí, ese es el día lunes, el 201, el día martes, el el 202 y el día viernes el 205. Ahora, si me dicen, profesora, yo no puedo el lunes, pero puedo el martes, ¿no? El miércoles, pueden asistir cualquiera de los días, ¿no? O lo que me está comentando Gaby, ¿no? Si se les llegan a, digamos, a cruzar, pueden asistir otro día. O sea, los contenidos son los mismos. Yo tengo la obligación de dar las tres clases, ¿no? Eh, utilizo la misma presentación, solamente lo que se modifica básicamente son las preguntas que ustedes hagan, ¿no? Entonces a veces hay algunas dudas que aclaran un poquito más, otro sobre este aspecto, alguien aporta otra cosa, ¿no? Eso es lo único que un poco va, este, como modificándose, pero los contenidos del módulo son los mismos. Entonces pueden asistir siempre y cuando pues sí asistan, ¿no? La idea es eso. Y también por estas cosas que se han presentado. Y también mantuve el horario porque había un día que lo había puesto a las 17:30, pero dije va a ser más fácil que sea estándar, ¿no? Mis tres grupos con el mismo horario, porque yo conozco como esa dinámica que a veces, aunque yo siempre les digo, no sé, doy la clase de métodos cuantitativos también, este, y unos estudiantes, o sea, había estudiantes que eran de otro grupo que entraban un día y después, entraban otro día, ¿no? Y lo hacían en función de las posibilidades. Eso también me queda claro que va a pasar, ¿no? Pero yo les recomendaría que sí asistan por los materiales y todos los recursos que se comparten en las sesiones, o si no asisten, pues que vean los videos, ¿va? Creo que había otra duda, me parece, en el chat, ¿no? Era aclaración, hay que revisar la plataforma, compañera. Ok, entonces, listo, ¿va? Entonces, si hay alguna otra duda, aparte de, ¿no? Bueno, pues quedo pendiente de sus entregas, de sus participaciones. Y normalmente a mí me gusta mucho estarlos leyendo, estarles compartiendo en cada sesión. Eh, si alguien me manda y veo que hay trabajos sobresalientes, normalmente voy compartiéndolos para motivar, digamos, o sea, lo que está bien, o sea, intentar siempre mejorarlo, ¿no? Entonces, difundo se van a dar cuenta que conforme vayamos avanzando, voy a ir resaltando las buenas prácticas en sus foros y en sus actividades, ¿no? Porque me gusta darle retroalimentación, ¿no? Para que se lleven ciertas herramientas que no solamente sean para este curso, sino para más cursos, ¿va? Bueno, sin más, me despido. Les agradezco su asistencia puntual, ¿no? Y, ok, ok. Aquí hay una duda, déjame ver. Yo había respondido las preguntas del foro en forma de pregunta y respuesta, pero ahorita por lo que comentó de cómo quería que fuese el trabajo, me quedó claro, supongo. Normalmente lo que se hace, y qué bueno que lo mencionas, yo permito que ustedes puedan entregar más de una réplica en los foros, ¿no? O sea, no es que ya entregué mi participación y ya no la puedo mejorar. Entonces yo lo que te recomendaría es que si ya metiste tu participación y la quieres mejorar, puedes editarla y hacer una segunda réplica, o puedes hacer una segunda réplica o la puedes editar. Eh, Cuando le editan o hacen una segunda réplica, mi entendido es que ustedes quieren mejorar, ¿no? Porque esto
yo siempre les digo a los estudiantes, aquí nos entrega, no sé, el sistema educativo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, no es que yo soy un super genio y entrego a la primera perfecto, ¿no? Es un cambio de un tipo de estudiante diferente, es un estudiante que dice, hago una entrega, la puedo mejorar y si la quiero mejorar, lo hago, ¿no? Porque ya estoy aprendiendo ciertas cosas que serían mejores prácticas. Entonces, yo invito que, digamos, entregues una segunda, o sea, hagas una segunda réplica ya modificada y estructurada y no te quedes con esa calificación. Samantha, ¿qué pasó? Buenas noches, maestra. Disculpe, la plataforma vi que decía que iba a haber examen. No sé si en esta materia sí se va a aplicar o cómo sería la forma. Pues según o sea, los exámenes se han eliminado, ¿no? Normalmente son actividades, es la actividad integradora de aprendizaje, ¿no? Entonces, según yo, no hay examen. Sam, Ok, muchas gracias. ok, va, sale. ¿Hay alguna otra duda? No, profesora. Ok, bueno, pues si no hay más dudas, me resta despedirme de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles y a los que estén del 201 el próximo lunes. Y pues gracias por asistir, ¿vale? Espero que también ya todo el mundo haya pasado su asistencia, cómo se registra la asistencia, nombre completo y correo electrónico. El correo electrónico, por favor, el que sea al que yo les pueda mandar información, ¿no? Porque a veces en las listas o cuando se registraron o cuando se inscribieron a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, registraron un correo, pero luego me dicen, es que ya no lo uso, profesora, entonces ya no me llegan mensajes ahí, ¿no? Entonces, que sea uno que sí puedan ustedes usar, ¿vale? Y que lo consulten, que es lo más importante. Gracias, profesora. Sí, Gracias, bro. Entonces ahora sí ya se pueden retirar. Nos vemos. gracias. Bye bye.